Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Al Pan Pan. Soy Jorge Ignacio Domínguez, soy el director del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de la diócesis de Brooklyn. Como de costumbre, está con nosotros en el programa el padre Tomás del Valle, productor y director del programa La Tertulia del Siglo XXI, que se transmite por la radio. Hola, padre, ¿cómo está? Jorge, ¿cómo estamos? Aquí en la lucha, que es cruel y es mucha, como dice un amigo. Así estamos todos, padre. Y hablando de luchas, hablamos en el último programa, estábamos hablando de las luchas de la reforma y de la división de las divisiones de la iglesia, y en ese programa hablamos mucho, por supuesto, del Concilio de Trento, que definió tantas cosas para la vida de la iglesia hasta hoy, ¿no? Y después comentábamos usted y yo que sería interesante hablar de los concilios, porque ha habido muchos, de qué cosa es un concilio y cómo surgió esta idea de los concilios, cómo se cocina el asunto, ¿no? ¿Qué cosa es un concilio, padre? Mira, para ser breve, como es el libro, ¿sabías qué? Ese es el libro del padre. Concilio significa asamblea de obispos y fuerzas vivas de la Iglesia presidida por el Papa o uno de sus delegados, para deliberar y decidir sobre materias relativas a la fe, la costumbre y la disciplina eclesiástica. La palabra concilio se simultanea con la de sínodo, significando lo mismo. ¿Se simultanea con la de? Sínodo. Sínodo es en griego, concilio es en latín. Oh. En latín es concilium, en griego es sínodos. Exacto, en español usamos conciliar. Sí, relativo al... Y prácticamente es heredera de otra gran organización que había en el Antiguo Testamento, en el mundo conocido del tiempo de Jesús, que era el Sanedrín, donde se juntaban las fuerzas vivas, las autoridades de la religión judía para deliberar sobre leyes, sobre costumbres religiosas, etc. Por eso podemos decir que el primero de los concilios, muchos autores no lo consideran concilio, sino continuación de la sinagoga, que es el Concilio de Jerusalén. ¿Cuándo es eso, padre? Pues en tiempo de San Pablo. ¿O es cuando la discusión entre San Pedro y San Pablo? San Pablo. Cuando Pablo, que es una figura poliédrica y que necesitaremos no un programa, sino una temporada entera para conocer su obra y su mensaje y demás, cuando se activa en el apostolado, él se encuentra con un problema muy serio. Y es que hay judíos que se han convertido al cristianismo, pero siguen practicando la religión judía. Los judaizantes. Los judaizantes. De hecho, yo siempre tengo mi duda si Pedro terminó de romper definitivamente con el judaísmo. Él jugó ambas cartas. Pablo sí, Pablo rompe claramente. Claro. Pero es muy astuto y él, para captar seguidores, va siempre en sus viajes a las sinagogas. Se hace presentar como judío, conocía perfectamente el hebreo, conocía perfectamente las escrituras, es verdad que se defendía mucho mejor en griego que en hebreo, y se encuentra con el problema de que quieren imponer. Entonces pide una reunión con las autoridades de la Iglesia. Entre otras preguntas, si había que circuncidarse o no siendo cristiano. La circuncisión, la comida de ciertos animales, exacto, de ciertas cosas, entonces, y la imposición de la ley mosaica. ¿Hasta qué punto en la religión cristiana había que mantener ciertas costumbres y preceptos de la religión judía? Efectivamente, porque se corría el peligro de que el cristianismo fuera una rama del judaísmo. Cuando Pablo dice, no, esto no es una rama, esto es un movimiento aparte. Claro. Es el seguimiento de Jesús de Nazaret que nos invita a construir el reino de Dios. Punto. En él ya se que cumplen, aceptamos como el Mesías. Efectivamente. Mientras que los judíos no lo aceptan. No lo aceptan. Los judíos, incluso yo hablando con algunos de ellos, tengo grandes amigos, los judíos consideran a Jesús como un rabino reformador. Punto. Y nada más. Nada más. Y consideran a Pablo como el inventor de la religión cristiana. Y entonces, en esta reunión en Jerusalén, ¿qué es lo que se debate ahí? Se debate si se debe imponer a los nuevos conversos, a los seguidores de Jesús, se les debe imponer la ley mosaica. Y se llega a la conclusión que no. O sea, triunfa Pablo de alguna manera. Triunfa Pablo de alguna manera, efectivamente. Ese es el primero, podríamos decir, el más importante. Claro, nadie le dijo concilio, pero en efecto es el primer concilio. Ahora, el primero en la lista es el concilio de Nicea, el año 325, en el que se plantean pues algo que como también va a ocurrir posteriormente en Trento. Pensemos, 325, hacía 12 años que la Iglesia había sido legalizada. Es la salida del closet. La salida del closet. Por primera vez la Iglesia puede hacer algo público.
y entonces es presidido y organizado por el emperador Constantino. Y empieza a meter la cuchara, como Sí, que exacto. dice. La cuchara del poder y allí en los se asuntos plantea teológicos. el tema de Arrio, la condena de Arrio, una serie de temas teológicos, y se define también la lista de los libros sagrados del Antiguo Testamento. También, claro. También en Nicea. O sea, como diciendo, estamos libres. Ahora, vamos a ver con qué fuerzas contamos y cuál es el núcleo fundamental de la doctrina. Padre, y que es lógico que no sé si lógico, pero es esperable que una vez que la Iglesia sale de ese periodo de persecución, de intolerancia, de ser una religión, digamos, ilegal o indocumentada. Y inmediatamente la primera reacción es: vamos a definir bien las cosas. Sí. Porque hasta ese momento todos los clientes que venían eran bienvenidos porque estábamos muy perseguidos y éramos muy pocos. Y ahora ya somos una religión tolerada. Incluso una cosa curiosa, hasta Constantino, el símbolo de los cristianos no era la cruz, era un pez. Era el pez, claro. Pero el pez con un doble sentido. Las iniciales. Las iniciales. Y el pez en griego es ixis, tomando cada una de las letras, es un acrónimo: Jesús Salvador, Hijo de Dios. O sea, cuando uno se presentaba, hacía un símbolo del pez, claro, el no iniciado no sabía de qué iba la cosa. Era como las señales secretas de los masones. Efectivamente, más o menos. Luego, después de los 8 primeros concilios se llevan a cabo en el primer milenio, y es donde se establece la doctrina fundamental cristológica, trinitaria y eclesiástica. O sea, las bases de la reflexión sobre Cristo hombre, Cristo Dios, sobre la Santísima Trinidad, sobre el Espíritu Santo, y aquí van a surgir una serie. Poco a poco se van definiendo estas cosas, sí, a partir de la experiencia de muchas comunidades. Sí. Van a ser fundamentalmente en Calcedonia, van a ser en Nicea, van a ser en Constantinopla, y es Constantinopla, el actual Estambul, fundamentalmente. Yo recuerdo una de las veces que fui a la Catedral de Santa Sofía, tengo la foto allí, aquí fue, y es impresionante, aquí fue el concilio tercero y cuarto de Constantinopla. Entonces, o sea, usted está hablando de la Hagia Sophia, de la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, que hoy es un museo, ¿verdad? Es una mezquita. Mezquita, pero también se puede visitar. Sí, se usa como museo. Una mezquita que no se están usando como centro de culto, aunque están diciendo que quizás la puedan revertir. Sí, y tiene estos letreros en árabe y todo eso. Sí. Y ahí usted dice que hay un letrero que dice: aquí fue el concilio, el segundo y el tercero de Constantinopla. Claro, que es un lugar central para la historia de la Iglesia, evidentemente. Efectivamente. Y luego después, cuando hay la ruptura, después del año 1054, la ruptura con Occidente, sí, que hablamos hace un par de programas de esto. En Letrán, en San Juan de Letrán, en Roma, es la catedral del Papa, porque el título de Papa le viene, el honor, no es por el hecho de ser Papa, sino que es obispo de Roma. Claro. El primus inter pares, el primero entre todos, entre los iguales. Y es párroco de San Juan de Letrán. Y su cátedra no es San Pedro, es San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. Y allí se llevaron a cabo 4 concilios. Uno de ellos, el cuarto concilio de Letrán, es el que impone que todo católico, todo cristiano, al menos una vez al año, tiene que confesar y comulgar. La obligación, a ser posible, por Pascua Florida. Exactamente, que seguimos en esa tradición. Se establece en el cuarto concilio de Letrán. Hay 4 en Letrán, hay 2 en el Vaticano, Vaticano I, Vaticano II, hay en Constanza, donde se pelea sobre la unidad de las iglesias, otro en Lyon y Florencia, pero fundamentalmente Roma es donde hay tela por donde cortar, como decía mi abuela, pero ahora mismo tenemos que cortar nosotros. Y no es la tela. Por ahí no es la tela, sino en la conversación, porque nos vamos a una pausa comercial. Regresamos, por supuesto, para seguir hablando sobre los concilios, sobre algunas cosas muy interesantes que pasaron en algunos concilios acá con el Padre Tomás. No se lo pierdan, regresamos en un minuto. Hola, bienvenidos de nuevo al Pan Pan. Estábamos hablando antes sobre los concilios, habíamos hablado del concilio de Jerusalén. Y Padre, durante la pausa estábamos conversando y había varias cosas interesantes que yo dije: ¿por qué no conversamos en cámara en lugar de seguir conversando en la pausa, ¿no? Y una de ellas era, usted dijo, y claro, como es obligación,
y obligación que a muchos no les gusta de ir a confesarse una vez al año, que debemos confesarnos más, pero la obligación al menos de confesarse una vez al año. ¿Cuándo fue, usted decía, en qué concilio fue que se estableció? ¿Cuándo fue? En el Cuarto Concilio Laterano, llevado a cabo en la ciudad de Roma en el año 2215. Es cuando se establece, entre las normativas de ese concilio, que todo cristiano, en ese momento no había habido la división de católicos y protestantes, todo cristiano tenía obligación de ir al menos una vez al año a recibir el sacramento de la penitencia o de la confesión y al menos recibir la comunión, y a ser posible por Pascua Florida. ¿Pascua Florida? Pascua Florida. No de la Florida, además, entre paréntesis, me imagino que nuestros oyentes saben, nuestros televidentes saben que la Florida se llama Florida porque fue descubierto un domingo de Pascua Florida. Claro, Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección. Hay dos Pascuas en el calendario cristiano. La Pascua de Navidad, el nacimiento de Cristo, y la Pascua de Resurrección, el tiempo en que salen las flores, porque es en la primavera. Ambas son Pascuas. Ambas son Pascuas. Pascua se entiende mucho mejor la palabra usando la palabra en inglés, Passover, el paso, en el caso de la Pascua de Florida, el paso de la muerte de Cristo a la resurrección. Y ocurre en primavera. Y ocurre en primavera, la primera luna llena del equinoccio de primavera. Ahí se celebra. Y entonces, desde hace, usted dice, desde 1215, o sea... 800 años. 802 años, para ser exacto, que tenemos la obligación de confesarnos. Si Matusalén hubiese estado vivo en aquella época, se hubiese tenido que confesar al menos 802 veces. 802 desde veces. El concilio, desde el cuarto concilio de Letrán, ¿no? Así mismo. Pero usted me decía también en la pausa, y eso me pareció muy interesante, otra cosa que se había decidido en este cuarto concilio de Letrán, y que no tiene nada que ver con la confesión, pero... es el uso de las ballestas. Pensemos 1200, estamos hablando en plena Edad Media. Las peleas, no había las pistolas que conocemos hoy en día, ni nada de eso. Las armas mortíferas eran la lanza, el martillo, el hacha, las flechas, pero el arco de flechas, uno a uno. Pero se inventaron las ballestas, que podían disparar 4 y 5 flechas de una vez. Eran como armas de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva, efectivamente. El concilio del Cuarto de Letrán lo prohíbe. En un apartado que hay en sus declaraciones, en sus condenas y en sus obligaciones, aparece el uso, porque es un arma diabólica. No usar ballestas. No usar ballestas. Uno a uno se puede. 4 de un cantazo, como se diría vulgarmente, está prohibido. Pero padre, que lo que puede parecernos a las alturas del siglo XXI un chiste, es al mismo tiempo algo muy serio. Es el interés de la Iglesia de establecer límites éticos incluso en la guerra, que hoy no los hay. No los hay, pero que quiere decir, en teoría sí los hay, la Convención de Ginebra. Por ejemplo, hace unos meses, cuando el ataque con gas sarín en Siria, la explosión fue que se usara gas sarín. Estaban matando gente todos los días, pero el escándalo era el gas sarín porque es prohibido por la Convención de Ginebra. Pero lo que quiero decir es que yo veo en esto del concilio, que nos puede parecer un chiste hoy, un adelanto de este deseo de incluso en la guerra tener cierta moralidad. Hemos llegado a la hipocresía de decir a convenciones, estamos de acuerdo en que se puede matar de determinada manera. Cuando se sale de esa manera, pues, con armas de destrucción masiva, con armas biológicas, eso no. Pero señor, cuando estamos matando es que existe un mandamiento, que es el 5.º mandamiento, que dice no matar. Lo mismo me da que me mate con una pistola, que me mate con gas sarín, que me mate con una bomba, la bomba más grande después de las bombas atómicas. Hello. Exactamente, pero por otra parte hay el deseo de establecer un límite ético, incluso cuando se llegue a una situación totalmente anormal y moralmente inaceptable como es una guerra. Pero ¿no? la ética tendría que ser precisamente el no tener que utilizar armas para intercambio de diálogo y de opinión y de paz y de tratados de paz. Pero usted ve cómo de alguna manera el Cuarto Concilio de Trento es actual. Es actual y sigue teniendo una redundancia actual. Sería interesante, y claro, realidades no es fácil de encontrar. Por ejemplo, una cosa curiosa, las actas del Concilio de Trento nunca se han traducido oficialmente al castellano. No se han traducido a ningún idioma moderno. Siguen en latín. O sea, usted dice oficialmente. Oficialmente. No hay una traducción oficial a ningún... Como ocurre, por ejemplo, con las actas del Concilio Vaticano II. Que uno va al sitio de web del Vaticano y las ve todas en español. Del Concilio de Trento no se han publicado. ¿Y por qué? Primero porque no ha habido intereses teológicos y disciplinares de que se sepa
realmente qué es lo que dijo el Concilio de Trento. Pues no, es que el concilio dijo, autoridad del concilio. Pero cuando vas a buscar en el concilio no aparece. Ahora, muy interesante que usted habla de la autoridad del concilio. Esa era otra cosa que yo quisiera que nos aclarara. Y es, ¿qué puede decidir un concilio y qué no puede decidir un concilio? Un concilio... ¿Cuál es la autoridad del concilio? Ahora que usted la menciona. La autoridad es, podríamos decir, la segunda autoridad de la Iglesia. La primera autoridad la tiene Pedro, la tiene el Papa. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que la segunda es la iglesia. Iglesia reunida en asamblea oficial, que es, pero claro, el concilio puede determinar una cosa, pero mientras no lo firme el Papa, no tiene validez. O sea, todo lo del concilio es consultorio. Consultorio. Hasta que el Papa no lo firme, no vale. No vale. En la Iglesia hay 4 elementos fundamentales para poder decir hay un consenso. Primero, ¿qué es lo que dice, ante un problema, por ejemplo, el problema de la guerra, qué es lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que dice la tradición de la Iglesia? Acuérdate que la palabra tradición viene de tradere, el verbo latino tradere. ¿Cómo se dice intercambio, venta en inglés? Trade. Es la misma. Es el intercambio de experiencia de fe. ¿Qué es lo que dicen los papas, como el magisterio pontificio, y qué es lo que dicen los concilios? Cuando un tema... La escritura, la tradición, los papas y los concilios. Es lo que nos da la visión de una verdad de fe y de una verdad unánime intercambiada. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas no aceptan 2 dogmas relativos a María, la Inmaculada Concepción y la Asunción, porque ellos no participaron en la elaboración. Claro. Creen profundamente en... Pero la declaración del dogma fue posterior a la división de Oriente y Occidente. El Oriente y Occidente se separan en el 1054 y en el siglo XIX se proclama, en 1854, se proclama el dogma de la Inmaculada y en 1950 el dogma de la Asunción de María. Ellos siguen viviéndolo y siguen apreciándolo y siguen reverenciando a María como Inmaculada, pero no es dogma. No es dogma. Para ellos no es dogma de fe. Porque ellos no participaron en la declaración del dogma. Ni no creen, claro, se buscan el argumento, no creen conveniente declararlo dogma. Muchísimas gracias, Padre. Cuando regresemos para el segmento final, quisiera que nos hablara de cuáles han sido los principales concilios, o los más importantes, o los más significativos para la historia de la Iglesia, y por qué. Y para escuchar esa respuesta, regresen con nosotros en un minuto, que acá los esperamos. Aquí estamos de vuelta y gracias por estar ustedes también con nosotros. Quería, para que finalizáramos este programa, preguntarle al Padre que nos hiciera como una especie de top 10 de los concilios. ¿Cuáles han sido los concilios principales? Pero además, Padre, usted me decía algo muy interesante. Me decía, estamos hablando de los concilios ecuménicos, porque hay muchos tipos de concilios, sí. Pero ¿cuál es la particularidad de lo que llamamos concilio ecuménico? Concilio ecuménico, que es la Iglesia entera. Después hay concilios regionales, que puede ser de un país. Por ejemplo, en los Estados Unidos, al comienzo de la Iglesia norteamericana, piensa que la jerarquía norteamericana se establece en 1789, el tercer concilio de Baltimore. Fue muy importante. Fue los concilios provinciales. Todavía en la Iglesia americana se habla del tercer concilio de Baltimore. Porque el tercer concilio de Baltimore, por ejemplo, uno de los decretos que dio es antes escuelas que parroquias. Claro. Y entonces, parroquia que se creaba, parroquia que tenía al lado una escuela católica. Claro, pero no es de esos concilios de los que estamos hablando hoy, sino de los concilios ecuménicos. Ecuménicos son concilios de toda la Iglesia universal. Ecumene es una palabra griega que significa el mundo entero, la ecumene. Concilios provinciales, que pueden ser de un país, concilios regionales de una región de un país, concilios diocesanos, que también se llama sínodos. Pero recuerden que alternar la palabra concilio es la asamblea en latín, palabra sínodo es la asamblea en griego. Entonces, de los que hablamos hoy, que son los ecuménicos, que son de toda la Iglesia, ¿cuántos ha habido y cuáles ustedes creen que fueron los más importantes? Pues mira, ha habido 20 concilios. Los más importantes, todos son importantes, pero los 8 primeros que se llevan a cabo en Oriente. Cuando hay la ruptura en el 1054, hay como una desconexión. Pero en esos se definen la teología y el pensamiento y los dogmas de la Iglesia en cristología, la figura de Cristo, la figura de María, Concilio de Éfeso,
la figura de la Santísima Trinidad. O sea, los temas centrales de nuestra fe se van definiendo En los 8 primeros. poco a poco en esos 8 concilios. Pero cuando usted habla de esos 8 concilios, ¿está incluyendo el de Jerusalén ahí? No. El primero es aparte. Es esa parte, Jerusalén es aparte. Y ese es uno de los importantes, decía. Todo, como le digo, todos son importantes. Luego ya, una vez hecha la ruptura, va a haber 5... La ruptura de 1054. El 1054. Hecha la ruptura, Letrán, que es, como decíamos antes, es la catedral del Papa, y la curia del Papa, estaba en Letrán, tuvo 5 concilios. Después en Lyon, y los 2 más importantes, Trento y Vaticano II. ¿Por qué usted dice que en términos de la historia de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén, el Concilio de Trento y el Vaticano II son tan importantes? ¿Por qué usted cree que esos son como las tres luminarias? El Concilio de Jerusalén es el debate si seguimos siendo independientes o seguimos una rama del judaísmo. O sea, la autonomía de la Iglesia en el mensaje evangélico, o esclavos o seguidores del judaísmo. Padre, que en esencia eso, o seguimos predicando solamente entre los judíos, o llevamos el mensaje al mundo entero. El mensaje entero. Trento, ¿por qué? Porque es la confrontarse en la Iglesia que necesita una reforma. Y primero definir qué es lo que se cree. Ante la crisis provocada por la Reforma Protestante. Por la Reforma Protestante. Y luego Vaticano II tiene una doble respuesta. Primero, es la primera respuesta oficial grande de la Iglesia a la Revolución Francesa. Con casi 200 años de retraso. Casi 200 años, algo más de 200 años, pero bueno. Y segundo, es preparar la Iglesia al tercer milenio. La figura de Iglesia que surge de Vaticano II no tiene nada que ver con la figura de Iglesia que surge en Trento. En Trento es una Iglesia piramidal. Dios, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, el pueblo. Vaticano II va a decir, no, la Iglesia es una comunidad, pueblo de Dios que celebra su fe, Sagrada Liturgia, que escucha la palabra de Dios sobre la divina revelación, que es luz de las gentes, que va caminando en este mundo, pero abierta a las alegrías y a las esperanzas, a las penas y las tristezas de la humanidad, porque nada humano le es ajeno al creyente. El ayornamiento, del que hablaba Juan 23, que si vamos a abrir las ventanas para abrir las ventanas y las puertas y eso, y saber leer también una frase y un pensamiento y una actividad de Juan 23, de San Juan 23. Sí. De hecho, con gran emoción, cuando una de las últimas veces que fui a la Basílica de San Pedro, fui a buscar dónde estaba el cadáver de Juan 23. Y la tienen en una hornacina, debajo de un altar, porque fue el primero que, ahora hablamos de Francisco, pero él fue el primero que abrió las puertas. Entonces, Vaticano II es la respuesta a un reto que fue la Revolución Francesa y sobre todo un planificar para el futuro. Por eso la importancia de Jerusalén, la importancia de Trento, la importancia de Vaticano II, que por tanto muchas veces es, como yo digo, es una asignatura pendiente que tenemos. ¿Cuál es una asignatura pendiente? Conocer los documentos del Vaticano II. Claro. Esa es la asignatura. Usted sabe que el año pasado le hice una entrevista a un famoso teólogo latinoamericano muy cercano a Francisco, y yo le preguntaba, ¿cuál va a ser el legado de Francisco? Y él me dijo precisamente lo que usted está diciendo. Dice, Francisco, el legado de él va a ser terminar el Vaticano II, terminar de poner en práctica el Vaticano II. Acuérdate de una cosa muy importante, los papas anteriores, los 2 papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, fueron padres del concilio, pero Francisco es hijo del concilio. Gracias, o sea, su teología prácticamente la bebió de los grandes teólogos que hicieron el Vaticano II. Él se ordena de sacerdote a los pocos años del concilio. Exactamente, es un hijo del concilio. Es hijo del concilio. Por tanto, y ese concilio él lo va a transmitir y lo va a acomodar a América Latina en la reunión de Aparecida, de los obispos de Aparecida. Y de eso, del Concilio Vaticano II y de todo eso, tenemos que dedicarle un programa entero. Sí. Pero por hoy nos están diciendo que tenemos que terminar. Y como siempre, si vamos a terminar, usted tiene la palabra final en este caso, ¿no? Así que adelante. La palabra es bien sencilla. Hablar de los concilios es hablar de la presencia del Espíritu de Dios en la Iglesia. Cuando ha habido un problema, la Iglesia se ha reunido para dialogar, para rezar. Por eso nos dice el Concilio de Jerusalén, es importante. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos pedido luz al Espíritu Santo y ahora legislamos y preparamos. Los concilios es importante saberlo, porque ahí es donde emana la doctrina que como creyentes en Jesús de Nazaret vamos acomodando ese mensaje al mundo de hoy.
a la realidad de cada día. No ayer, sino hemos recibido una herencia, como dice el propio San Pablo, he recibido una tradición que a mi vez les transmito, que el Señor Jesús, la última noche, etcétera, etcétera. Pues hemos recibido una tradición de iglesia, vamos a continuar. Y tenemos la obligación de conocer. Ese concilio no se hizo para reunir a los obispos, sino para darnos sentido de nuestro caminar, sentido de nuestra esperanza. Los concilios es la presencia viva del Espíritu Santo en la larga marcha de la historia de la Iglesia. Por eso hay que conocerlos, y de esos concilios no hemos tocado porque no era el momento. La Iglesia en América Latina va a ser la gran pionera con los concilios limenses, con los concilios provinciales de México, con los concilios provinciales en cada uno de nuestros países. Por eso veamos el concilio como la presencia y la guía del Espíritu de Dios en la Iglesia de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, Padre. Y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo hoy aprendí mucho desde la confesión una vez al año, cuando se estableció, hasta las ballestas. Me imagino que ustedes también. Y para seguir aprendiendo y para seguir disfrutando al Padre Tomás, los invito a que estén de vuelta con nosotros en nuestro próximo programa de Al Pan Pan. Hasta entonces.